Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast PIP, que es el tercer episodio de la segunda temporada. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, señora. Me alegra mucho. Estamos aquí, como siempre, en los estudios de Cusica, grabando este espacio. Es la revista número 26 de democratización, que ya está al aire, ya está publicada en nuestra página web, Sí. que es www.red-forma.com. Y como ustedes saben, en este podcast nosotros lo que hacemos es comentar los artículos para que a ustedes les dé como apetito de lectura, ¿no? Que después de escuchar este podcast, ustedes vayan a nuestra página web, bajen los artículos, los lean, los comenten y por supuesto si los comparten, pues muchísimo mejor. Esta edición estuvo muy interesante, Pepe. Sí, total. Te digo que yo creo que en realidad todas las ediciones que están más disponibles en la página web de Forma son muy interesantes, incluyen artículos realmente que aportan a la discusión, al debate, con enfoques distintos, novedosos, de temas que están en la agenda. Pero este en particular, te digo que me gustó mucho, esta edición, todos sus artículos, es así, pero en particular mencionaría dos, ¿no? A ver si coincidimos, a ver. Sí, uno redoble. referido al tema de la educación, que tengo que me conmovió. De Samuel Sí, Díaz. me conmovió porque además te hace pensar, porque él arranca su artículo. Como una crónica. Está escrito muy amigable, muy bonito. Así es, así comienza. Y se refiere a una experiencia en la zona rural de Latillo. Y tú lees eso y dices, bueno, si eso es en el Latillo, sí, zona rural es verdad, pero es en Latillo, es en el área metropolitana, que es la Gran Caracas. Exacto. Bueno, ¿qué estará pasando, ¿no? En la Venezuela profunda que dice, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación en estas, en las escuelas, en las comunidades? Porque también es eso, él habla un caso allí y por eso digo que te conmueve, te mueve, que piensas, bueno, jóvenes adolescentes que dicen, bueno, que celebran que se abre una cancha deportiva para que los niños que vienen, porque bueno, yo pasé, o sea, ya como que mi tiempo pasó, como si estuviera hablando una persona que tiene, no sé, ¿no? Y son la vida cuesta, ¿no? Adolescentes, exactamente, que bueno, no tuvieron esa posibilidad, bueno, porque no hay espacios para y luego entretenerse, para el deporte, etc. Samuel es un joven muy interesante. Él estudió en la Universidad Metropolitana estudios liberales, luego hizo su maestría en Inglaterra, regresó para trabajar por el país, que ya eso te habla de un compromiso superior, ¿no? Porque es difícil encontrar una persona que haga sus estudios afuera, tenga todas las posibilidades de quedarse y decida volver. Hace trabajo social en el Latillo y la verdad que yo creo que este artículo a mí me gustó mucho también cómo logra acompasar el testimonio humano, que es buena pluma, está bien escrito, pero luego con datadura, o sea, con información muy concreta, o sea, digamos, sale de la apreciación del sujeto para darte data y darte una radiografía de lo desafiante que es, bueno, el tema educativo, en nuestro país. Que hay que decir además que también cierra dando propuestas, digamos, recuerda que él contribuyó con Plan País, una propuesta que llevó adelante la Asamblea Nacional para, bueno, exactamente un plan de recuperación nacional y también entra el libro educativo, él habla sobre esas propuestas, pero sí digo que, tomando en cuenta todos esos datos, porque ciertamente destaco el comienzo de la nota, porque sí, quizá diariamente vemos cifras y números, pero cuando le pones carne y hueso a eso y piensas, es muy difícil, tú dices, bueno, no solamente es que hay tantos niños que no pueden asistir a la escuela porque el tema de la alimentación o el tema del trabajo de los padres, que tienen que colaborar con sus padres también en el trabajo, o bueno, hasta la gasolina, que no pueden trasladarse, que tienen que ir caminando, también habla. Sí, que tardan una hora y media caminando para poder llegar a la escuela. Y recuerda que bueno, que lo que sufren los estudiantes y su familia también lo sufren los profesores o los maestros que están allí. O sea, en realidad me pareció un artículo a mí me recordó mucho un poco después, en plena pandemia, cuando empezaron a abrir la loquetera esta de una semana libre, una semana... Bueno, en una de esas semanas libres, nosotros nos fuimos, todo el equipo de Forma, nos fuimos a Apure a hacer un Juventud y Destino de la Nación, que es un programa de formación que nosotros hacemos desde hace más de 10 años,
con los juveniles de los partidos políticos y con sociedad civil. Y es un programa de formación de 2 días, o sea, la verdad que es una experiencia súper bonita. Y esto fue en plena pandemia, en donde por primera vez estamos recibiendo a juveniles de partidos políticos que se habían graduado en pandemia, lo que quiere decir es que no cursaron, porque cursaron a distancia, claro, el final de 4º año y todo 5º año. Claro, a distancia en una zona rural significa que no estudiaron, porque ahí no hay internet, no tienen computadoras, o sea, hay unas limitaciones tecnológicas que hacen imposible el trabajo a distancia. Y por primera vez en nuestra historia institucional, que son 18, en ese momento eran 18 años de formación política para jóvenes, encontramos jóvenes analfabetas, muchachos que no sabían leer y escribir, y que les costaba mucho, un muchacho, por ejemplo, que nos decía que era la primera vez que él iba a San Fernando, o sea del estado, ni siquiera a San Fernando, o sea, venía de un caserío, y para él conocer San Fernando era un avance, o sea, claro. Y fue para nosotros como equipo, fue como un choque de realidad, porque también es verdad que el chavismo tomó como bandera, para estafar, ¿no?, el futuro de la gente, el tema de la alfabetización, Misión Robinson, todas las misiones, todo esto, y ahorita lo que tenemos es un sistema educativo absolutamente destruido. ¿Sabes? Y además que destaca él allí con lo difícil, porque él habla de un estudio que es la Universidad Católica, para poder, exactamente, y también para poder evaluar, digamos, al no haber aquí, digamos, desde el gobierno una manera de medir calidad, la calidad de la educación. Bueno, que la Católica ha adelantado estudios al respecto, y ya allí, incluso tomando parte importante de la muestra, siendo colegios privados, bueno, tú ves las deficiencias. O sea, que ni hablar ya cuando ya se habla de los públicos, bueno, aumenta la brecha. Claro, bueno, es pero que ya incluso allí él destaca, ¿no? Porque claro, también es es un sistema que, digamos, nadie se ha salvado de la pauperación, destrucción del muy sistema difícil, educativo, no, es muy duro. El artículo muy interesante desde ese punto de vista. Es bonito, si lo pueden buscar, búsquenlo, léanlo, compártanlo, creen conciencia, porque la verdad es que, digamos, es capital social que se está perdiendo, o sea, que tenemos niños que no es solamente el tema del déficit alimentario, que le habla del PAE y cómo eso ayuda, sino es también, bueno, la falta de oportunidades, el futuro cercado, o sea, ver eso, un niño que te dice, no, porque 14, 15 años, no, que ya mi tiempo... O sea, que las nuevas generaciones las expectativas de vida que son ya yo no tuve muy esto, limitadas. No tuve una cancha, no tuve la posibilidad de desarrollar una cantidad de cosas en la escuela, y ojalá que los que vienen atrás pues puedan ahora disfrutarlo. O sea, pero te lo está diciendo, repito, entonces un niño. O sea, también, o sea, no es que alguien que ya hizo una vida y todo esto, un gran balance, sino que, bueno, pero es que ya allí se ve esa enorme diferencia. Y que el desafío de la reconstrucción, digamos, también es en estos días estábamos en una conversación y había una persona que decía, ¿sabes?, estos análisis politológicos asépticos rarísimos, ¿no? Decía, bueno, pero es que quizás si en 2024 no conviene el cambio político, sino en 2030, porque el país está muy destruido, ¿no? Me parece este análisis politológico. Excelente. Que uno así, uno lo ve y por dentro es así que la llamita empieza a arder. O sea, que le parece panol. Exactamente. Que le parece loco. Y claro, el tema es que cada día que el chavismo, madurismo está en el poder, es un día de progreso que se le quita a esos niños. Claro. Es un día de futuro que le arrebatamos al país. O sea, es un día menos, ¿no? O sea, es muy complejo. Por eso el tema de la extensión en el tiempo, bueno, es muy costosa, ¿no?, para generaciones y generaciones. Mira, pero hay que avanzar. Sí, nos concentramos en el... Es que queremos mucho a Samuel, sí, la verdad. Muy buen artículo. Y hay otro que también me gustó mucho, que es sobre el peso de lo cotidiano. El de Natacha. El de Natacha, que es el título. Bueno, que habla de todo lo que enfrenta la mujer. Está muy bien escrito también. Exactamente, pero también dando... elementos al análisis. Yo creo que son cosas que pueden estar allí, que todos entendemos, porque además... Bueno, el tema del embarazo adolescente, o sea, las cifras son alarmantes. Claro, eso, pero además lo que me pareció
más interesante aún es ese ver que toda la responsabilidad, por eso digo que son temas que están ahí, pero esto nos lo recuerda y lo pone en su justa medida y contexto, ¿no? Me refiero a todo el peso que cae sobre la mujer, la responsabilidad que tiene en el hogar, pero no solamente lo pensemos, y ya advierte ahí también eso, de la mujer madre, que es lo que lo que está siempre en la discusión. Yo leí ese apartado, perdón, te estoy interrumpiendo. No, adelante. No, si leí la mujer, tiene que la mujer tiene que... Claro, no, es que, o sea, cuando yo leí ese apartado, yo soy mamá, yo tengo 3 hijos, o sea, digamos, es una vida familiar intensa. Claro. El desafío de la conciliación, es decir, que las mujeres no tengamos que renunciar a ninguna de nuestras aspiraciones que nos dan plenitud personal y profesional, que no tengamos que escoger entre o tener vida profesional o tener vida familiar, porque no es justo, y entre otras cosas porque la realidad del país te exige que concilies, porque necesitas ganar plata. O sea, dime tú qué hogar se mantiene con un solo sueldo, o sea, eso no existe. Entonces, el desafío de la conciliación debe ser una exigencia y una lucha por los derechos de la mujer y de la familia, en donde el Estado tiene que ser responsable. Por supuesto, esto en la Venezuela de hoy, esto es ciencia cuántica, ¿no? Esto es una cosa, un abstracto total, pero cuando lleguemos a la democracia, cuando reinauguremos la democracia, cuando se restituyan las capacidades asistenciales del Estado, necesariamente tienen que existir caminos de conciliación y el Estado tiene que garantizar esos derechos, porque es que si no, digamos, tampoco queremos ir a una sociedad en donde la mujer tenga que o ser profesional o ser madre, ¿no? Pero ya va, que existen condiciones para que podamos ser las dos cosas sin renunciar, con sentido de corresponsabilidad con nuestras parejas o maridos, y que la cosa eche para adelante, ¿no? Y lo que digo es que ella, además, Natasha, en el artículo, o sea... Paola, mucho gusto. Sí, no, Natasha. Un chiste malo en el medio. Por favor, hasta dónde hemos llegado ya. Es difícil. Es difícil. Hago un esfuerzo aquí, pero no... no, que ella, sin llegar al tema exacto de la mujer madre, ¿no? Ella dice, no, pero es que antes de eso, o sea, toda la responsabilidad que tiene, todo lo que cae sobre ella, porque se espera, por eso digo que son cosas que están allí, que es que la mujer, bueno, es la que va a cuidar la mujer cuidadora, el rol de cuidadora. Exactamente, no del hijo, sino estamos hablando al anciano, los padres, qué sé yo, o que tiene algún tipo de problema en la familia, y esperamos que ella entonces también cubre esa responsabilidad, que son cosas que no son valoradas, que se dan casi que, bueno, por sentado, tienen que ser así, es la responsabilidad que tiene que asumir la mujer, sin valorar todo lo que eso representa, y lo que también para ella significa, y el tema también, habla ella ahí, que es algo que también al hombre se le va a pasar, porque nunca vas a tener el tema de la menstruación, de todo lo que eso representa, o sea, el costo que eso hay, como en otros países, bueno, ya se está buscando hay una subvención, exactamente, bueno, que no paga impuestos, exactamente, y garantizar todo ese tipo de cosas, y bueno, que es un gasto que está allí, que también pesa, que es algo que, por eso digo que son cosas que forman parte de la cotidianidad, el peso de lo cotidiano que dice ella, pero que bueno, se asumen, se sigue adelante, y quienes no lo padecen, que es la otra mitad de la población, que es el hombre, ¿no? Claro. No padece directamente, bueno, se le olvida que eso está allí, que también es un peso adicional. A mí me gustó mucho la aproximación, o sea, que es una aproximación del artículo descriptiva, constructiva, y abierta a soluciones no dogmáticas, ¿no? O sea, como, bueno, esta es la realidad que tenemos que gestionar, y que tiene que encontrarse soluciones a esto, porque y yo creo que también los cambios en esta materia, sobre todo de género, ¿no? Son cambios que son profundamente culturales, entonces también hay que ir poco a poco, pero con firmeza en la intención, porque yo sí creo que hay una nueva, no sé si generación, pero digamos una tendencia de corresponsabilidad en la educación de los hijos, de corresponsabilidad en las labores del hogar, que bueno, que por supuesto hace falta mucho para avanzar, sí, hace falta muchísimo para avanzar, sobre todo en los sectores populares, que es muy, muy complejo, pero creo que tiene que convertirse en política de Estado, y política de Estado seria, o sea, no la mamarrachada que sacó Nicolás Maduro y Cilia Flores hace unos días, que se llamaba Misión, ¿tú lo viste? Sí, casualmente, le digo ahorita por el tema de la mujer. Una cosa loca, o sea, lo que
bueno, es que no vale la pena ni comentarlo, o sea, pero una cosa... Bueno, es que más bien la visión de, o sea, del régimen chavista ha sido la mujer madre, que tampoco le llega a eso. Claro, pero como me decía a mí, ese tema... O sea, que sí. Bueno, es que tú... No, pero es que no solo eso. Yo le hablaba con Liz Carol, perdón que estoy atarugada con este tema. Sí, claro. Pero le hablaba con Liz Carolina Jaramillo, que fue claro. diputada de la Asamblea Nacional, gran amiga mía del estado de Aragua. Y ella me decía, pero Paola, qué cinismo. ¿Cómo van a hablar de la mujer madre si la mujer está tan desnutrida que ni pecho puede dar? Del nivel de desnutrición que hay, no hay atención prenatal, no hay atención postnatal, atención en el parto, vacunas para los muchachitos, o sea, digamos, no es que vamos a tener una posición antinatalista, pero si quieres acompañar la promoción de la maternidad responsable y de la familia, tiene que haber un Estado que cumpla con sus capacidades mínimas. No, eso, yo cuando leímos lo de esto de Nicolás, que lo sacó Concilia, pero fue como en el marco de algo de la mujer, no sé, o sea, como, no, eso fue hace como 3-4 semanas que lo sacaron. Sí, por eso que casualmente les dio por el tema de la misión mujer ahora. Bueno, creo que es propagandístico, o sea, creo que eso es una cosa que está, que poquito, bueno, ¿no? Se montan... Sí, o sea, tratan ahí de exactamente, creo que porque vieron quizá que era algún liderazgo femenino por ahí. Sí, alguien, entonces ¿no? les dio por hay ese lado, alguien ¿no? que... Sí, yo creo que ellos más o menos acusaron recibo de la situación, entonces se les ocurrió en este momento casualmente. Sí, yo creo que viene alguien. Sí, pareciera. Pareciera. Entonces, bueno, pero al final lo que veo es que ellos reducen también, y el artículo te da esa otra visión en general, o sea, no solamente habla del tema social, cultural, y no es solamente la mujer madre, sino la mujer, bueno, con todas sus posibilidades y cómo hay que, digamos, los desafíos que enfrenta y por supuesto lo que tú señalas de la responsabilidad que tiene que asumir del Estado para garantizar esos derechos. Y por eso me gustó mucho el artículo porque te da, o sea, repito, son cosas que están ahí, o sea, que como que tú no las ves y te dicen, mira, no. O sea, a mí me gustó mucho la forma descriptiva y constructiva en que está escrito. Te lleva a pensar, porque creo que el tema de mujer demanda en el Venezuela, una muy buena descripción, es decir, cuál es el estado de las cosas en nuestra realidad, con un sentido propositivo abierto a todas las perspectivas. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero yo quería comentar los otros 3 artículos muy brevemente. El artículo de María Gabriela Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas del año 2015. Te voy a mencionar, pero cuando hablamos también del tema cultural, social, ese es un tema también que está tomando fuerza. Espectacular, el tema ambiente. Es un artículo que se llama La ecología integral y la justicia, sobre la importancia de la lucha por los derechos del ambiente sano. Y además es un país, bueno, del arco minero, de los derrames petroleros, ¿no? Totalmente. Y que bueno, vemos todos estos atropellos que se cometen también en zonas que deben ser protegidas. Y es lo que hablamos también, de elementos que se van incorporando con más fuerza en el debate, en la discusión y que obligan, ¿no?, a una revisión también de lo que son los elementos sociales, culturales. Me gustó mucho que como que ofrece el marco referencial jurídico, teórico, filosófico para hablar del tema de ambiente y de los derechos ambientales, ¿no? Que a veces, bueno, como en un sentido es no novedoso, pero sí en un sentido, en nuestro país que tenemos tantos problemas, pareciera que lo dejamos en un segundo plano. Eso que te iba a decir, el tema es eso, que no es por novedoso, porque sabemos todo lo que eso viene, digamos, el debate mundial de hace tanto tiempo que se desarrolla, pero como en Venezuela eso, bueno, ha estado como tantas otras cosas, se ha dejado a un lado, y además un país como el nuestro, que es un país petrolero, de la minería, o sea, donde debería ser una preocupación y donde haya más historia, como decía Marco Minero, los derrames petroleros que en todos lados se registran, y bueno, que hay que generar conciencia y también acciones frente a eso, ¿no? Entonces, no por novedoso, sino que de nuevo es un tema que te hace pensar también por el país donde estamos, que no es que somos cualquier cosa, o sea, el país con las mayores reservas de petróleo, bueno, tiene una responsabilidad también el tema de la explotación. Bueno, con unas dimensiones naturales muy diversas, ¿no? Una biodiversidad amplísima. Así es. Entonces, bueno, luego está la entrevista que le hiciste a Carolina Jiménez Sandoval, mi amiga Carolina, presidenta de WOLA, que es una venezolana espectacular, referencia a nivel mundial en la lucha de derechos humanos, brillante, y habló sobre la crisis económica y la falta de garantías democráticas y cómo eso afecta a la migración. El tema de la migración, sí, de verdad que tocamos varios temas, pero por supuesto el tema de la migración, hasta el tema de las sanciones, ¿no? O sea, de cómo utilizarlas como un elemento en el marco de la negociación, o sea, todo lo tocamos con ella, que como tú dices, tiene sensibilidad
de ser defensora de derechos humanos. Y No, bueno, y el tema de la migración también ella ha sido parte de su trabajo. Ella Total. es de portuguesa. Así es. Es una mujer, bueno, le tengo muchísimo aprecio intelectual y personal, y me parece que es sin duda alguna una de esas voces venezolanas que están regadas por el mundo, Sí. que tiene mucha influencia y mucho prestigio en materia de derechos humanos, y para nosotros fue un gran privilegio poder tenerla en las páginas de nuestra revista. Totalmente. Y bueno, el artículo de Maru Morales, Sí, colega el tema periodista, también muy bueno, muy detallado, Ujú. muy descriptivo, constructivo, sobre los medios de comunicación, bueno, cómo los medios han Sí, todo resistido los embates de la censura, todo ¿no? el ataque exactamente que se ha dado bueno, del gobierno de Chávez y con Maduro, cómo ha continuado, y hace un análisis, además agrega elementos, también datos sobre lo que ha sido toda la ofensiva del chavismo contra los medios de comunicación, ¿no? También un análisis muy bueno sobre esa realidad, y bueno, que además recordando que esto, bueno, es toda la Sí. historia, digamos, y no llega hasta, porque Es que es está una primera, dividido, por eso sí, digo, sí. esta es una Es una primera entrega. una primera Ujú. entrega, y ya tuve, bueno, todo lo que ha pasado Sí, en tú ese sabes periodo, que y yo leyendo eso, que es algo que he pensado muchas veces también, alguna vez escribí un artículo sobre eso que se llamaba El glosario de lo prohibido, no sé si te acuerdas de ese artículo. ujú, De bueno, que cuando todo esto termine y Dios quiera que se abran los micrófonos y nosotros no solamente podamos tener un podcast, sino quizás un programa en radio abierta, y nos vuelvan a entrevistar sin leernos la cartilla de censura, que cómo vamos a recordar nosotros esto, ¿no? O sea, este momento tan oscuro de la comunicación venezolana, de tanta censura, de tanta autocensura, de tanta resistencia también, de medios digitales que han surgido intentando darle voz a los que no lo tienen, pero, pero hay que pensarse cómo va a sanar eso, o sea, cómo, no sé, un museo, una exposición, una obra de teatro, algo cultural que efectivamente nos recuerde que esto no tiene que volver a pasar, o sea, sí, que estábamos hablando justo del 23 de octubre, antes de que prendiéramos los micrófonos, el 23 de octubre, el día después de las a las primarias, primarias, que en ningún programa de sí, radio de alcance nacional estaba la ganadora de las que ganó la primarias. primaria, O sea, sí, sí, es es increíble, absurdo, o sea, es una total. cosa que quizás lo que dices tú como con los artículos de las mujeres y la educación, ¿no? Que ya como uno está Sí, montado en ya esta uno, carreta, ya vas sí, para uno adelante y no te lo enteras, asume pero así y tal, pero sí, es una locura, o sea, que no hayan invitado, o sea, que tú no tengas ningún espacio, ¿no? A María Corina Machado, que es la ganadora de las primarias, y tú ves en espacios de ese tipo que invitan a cualquier fantoche, que decirlo así, a cualquier hoy estamos sin filtro, no, señor. pero cualquier monigote, Por eso no nos invitan. O sea, no, pero esa es la razón. es que sencillo, unos monigotes, este compañero que hace, o sea, un poquito de vergüenza. Es que es muy duro, porque yo también pienso en el periodista, en el ancla, y digo, a ver, es difícil, Sí, o sí, sea, claro, también total. es difícil juzgar, o sea, y la verdad es que el comentario no es con ánimo de juicio personal, sino es con ánimo de balance Claro, histórico, o sea, lo que está digamos, ocurriendo. cuando uno, no sé, por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, que yo estudié procesos electorales en contextos autoritarios, una de las cosas más duras era buscar avisos de prensa que narraran el momento. Y más o menos, y de esa reflexión es que surge esta revista, porque siempre pensábamos en forma, bueno, dentro de 20 años, 30 años, cuando alguien quiera estudiar qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿qué va a leer? Y por eso surge democratización. Pero que yo decía, bueno, dentro de unos años, cuando alguien revise, no sé, el portal de Unión Radio el 23 de octubre del año 2023, las entrevistas, la base de audios y desgrave, ¿qué va a encontrar? O sea, Sí, sí, ¿qué sí. país va a describir y cómo, para la historia, cómo podemos darle contrapeso a eso? Sí. Bueno, Porque, el bueno, uno vacío, entiende las presiones, la censura, los sí. reales, o sea, No, todo eso uno lo no entiende, o sabe, no sea, está claro dónde digo, está parado, pero no, el vacío es tremendo. Y tú ves ahí, bueno, en el artículo que va narrando episodios, va narrando hechos, claro. o sea, que esto tampoco es obra de la casualidad ni mucho menos, sino que, bueno, ha sido parte de una política, ¿no? Que claramente ha buscado silenciar todos los espacios, imponer esta censura, autocensura, esta hegemonía comunicacional. Y bueno, hemos Pero es llegado que a yo este creo que extremo ya incluso entonces, no ¿a es dónde queda? hegemonía, ya esto es No, monopolio, ya no, esto no es hegemonía. En una hegemonía existen otras fuerzas
esto es monopolio comunicacional, ya esto, acá habla No. el que dejan hablar y porque puede hablar de unas cosas muy concretas, pero sí, no de lo que... Alguien me decía algo que me parecía interesante, que me decía, fíjate, aquí va a caer, ¿no? El número de denuncias que se hacen de presiones y demás. Pero es que ya la gente la tiene asumida. Claro. Entonces, si yo no invito, o sea, si yo no me porto mal, no, si no se me ocurre Sí, invitar, ya no hay presión porque no hay resistencia. Entonces, no, claro. Más nunca me llamaron. ¿Pero por qué te van a llamar? Si tú tienes ya metido el chip aquí y actúas, tú haces, de repente ni siquiera se dan cuenta de lo que estás haciendo, pero ya tú lo haces así para evitar que haya algún tipo de represalia, sí, algún tipo de sanción. Entonces, bueno, obviamente eso facilita el trabajo de los sensores, sí, porque, bueno, ya tú asumiste la cartilla. A mí me preocupa mucho, la verdad. Yo pienso mucho con solidaridad, más que profesionalidad, profesional, con solidaridad humana en quienes trabajan ahorita en medios abiertos. Sí, claro, complicadísimo. Sobre todo con solidaridad humana, no con solidaridad profesional. Porque es muy, muy complejo, pero yo sí creo que todos tenemos que pensar en que hay un mañana y que ese mañana a nosotros nos van a poner en una balanza y tenemos que pensar cómo quieres, o sea, esa perspectiva de futuro es importante para todos, para el país, y yo sí sueño con mi Museo de la Libertad de Expresión una vez que esto se termine. O sea, creo que va a ser muy bonito, o sea, va a ser algo especial. Sí, no, hay que recordar todo esto porque precisamente porque no se repita, ¿no? O sea, yo creo que hay que sacar lecciones de esto y de aprendizaje. También actuar en el momento. Creo que ciertamente sabemos que hay un marco autoritario que está allí, que te limita, restringe, pero también hay que hacer un esfuerzo para hacer las cosas bien, y creo que se puede hacer todavía. Y sin duda también eso, dejar claro, o sea, no asumir, porque creo que también ha pasado que ya, bueno, es que no como que las denuncias, me acuerdo que una vez con una de estas ONG que sacó un comunicado, pero sacar nuevamente, sí, le decía yo, hay que sacarlo siempre, porque tú no puedes, claro, hay que dejar testimonio, lo olvida, sí, exactamente, o ya se asume como normal que yo prendo el televisor y veo, son esas dos o tres opciones, y por qué no aparece tal persona, bueno, tienes que denunciarlo, señalarlo, sí, precisamente, para que haya conciencia sobre ello y que no se repita también pensando ya en el futuro como tú señalas, ¿no? Y ese futuro va a llegar y el futuro inmediato es que se acabó este espacio. Vamos a seguir soñando con nuestros museos de reconciliación, de libertad de expresión, de democracia, el Museo de la Transición, todo eso viene, no sabemos cuándo. Pero llegará. Hay una gente que se llama 20 que dice que viene. Sí, ¿no? hay que ver qué tan rápido es. Hay que ver qué tan rápido es. Pero por ahí va, sí. Pero bueno, yo estoy esperanzada y bueno, porque hay un país que lucha, sí, que respira. No, te digo, verde color de la esperanza. El color de la esperanza. Llegaste esperanzada con todo. Así es. Bueno, nada, los queremos mucho y nos vemos pronto. Chao. Chao.